Ok, entonces bueno, chicos, el día de hoy vamos a hacer el ejercicio de la lección. Vamos a hacer los dos ejercicios. O sea, yo sé que es el mismo, pero tiene, de lo que me pasaron, habían dos variaciones. Ok, entonces ya vamos a comenzar. Ok, entonces aquí tenemos, ¿verdad? Dice en la siguiente figura, se simplifica el proceso de producción de óxido de etileno. Ahora tenemos aquí entonces el eteno, o ya también llamado etileno, entra aire. Eh, bueno, aquí tenemos un punto de división, el reactor, un separador, otro separador, un punto de mezcla, ¿ok? Y bueno, aparte de eso, nosotros también tenemos la información de que dice, bueno, el 37,5% de aire en la corriente 2 ingresa al reactor. O sea, digamos, lo que entra aquí, ¿verdad? El 37,5 entra acá. ¿Ok? Y eso, bueno, tal vez es un poco sencillo de verlo, porque digamos, aquí nosotros tenemos un flujo X, ¿verdad? Aquí entonces se va a ir ese 0,375x y por aquí se va a ir obviamente el resto, 375x. ¿Por qué? Porque justamente si se dan cuenta en este punto de mezcla, aquí solo tenemos el etileno y aquí solo tenemos aire, ¿verdad? Entonces aquí que vamos a tener aire y etileno, ¿verdad? Todo este aire va a venir de esta corriente 3. ¿Ok? Si en el caso, tal vez de que digamos aquí también tengamos aire, entonces ahí obviamente eso no podemos decir esto, porque el aire ya no únicamente viene de esta corriente 3, sino que también viene de la corriente 1. Ok, pero eso es en ese caso. En este caso, ¿verdad? Ya no tenemos, en la corriente 1 solo nos entra el reactivo principal. Ok, bueno, nos dice que aquí aparte de esta reacción que está aquí, también hay la combustión del eteno. Entonces, esto vendría a ser la reacción 1 y nos falta una reacción 2, ¿verdad? Que es C2H4 más O2, esto da CO2 más agua. ¿Ok? Ninguna de las dos ahorita están balanceadas, simplemente estoy indicando que hay otra reacción. ¿Ok? ¿Qué más? Nos dice que, bueno, aquí tenemos una composición de agua, sabemos que aquí no hay eteno, pero posiblemente acá puede que sí haya eteno. Ok, entonces, bueno, aquí nos dice realiza el análisis de grados de libertad en el único punto de división, que como ya les indiqué es este que está aquí, y en el reactor. Ok, aparte que determinar la conversión y el peso molecular de esta corriente nueva. Ok, y bueno, aparte de eso tenemos este dato de 6019 libra-mol. Y aquí también tenemos una composición. Ok, ya una vez analizando esto, vamos a hacer entonces lo que es, primero, el análisis de grados de libertad. Análisis de grados de libertad. Ok, entonces, primero vamos a lo que es el aire, o perdón, el punto de división. Entonces, para lo que es el punto de división, variables independientes, balances de materia independientes, algún dato de alguna relación independiente, composiciones independientes, independientes, algún flujo o algo, y total. Entonces, en este caso, ¿verdad? Como es un punto de división, yo les había indicado que variables independientes, solo voy a tener el número total de corrientes que tengo. O sea, en este caso voy a tener 1, 2, 3. Tres variables independientes. ¿Ok? Voy a tener solo un balance de materia, porque en este caso, como bueno, esto ya se explicó en alguna ayudantía pasada, aquí tenemos las mismas composiciones. Entonces, a la final, si, o sea, digamos aquí yo que voy a tener oxígeno y nitrógeno, y acá también oxígeno y nitrógeno. ¿Ok? Y si yo planteo los dos balances para los dos componentes, para el oxígeno y para el nitrógeno, como tengo las mismas composiciones, van a ver que va a llegar a un solo balance de materia independiente, que es el general. ¿Ok? Relaciones independientes, en este caso sí tengo,
¿verdad? Relaciones independientes. ¿Por qué? Porque yo sé que aquí, o sea, justamente la relación que aquí tenemos. ¿Ok? Que en esta corriente 3 tal vez la voy a poner aquí, sí, 1. Y es que la relación independiente es que en la corriente 3 se va el 0,375 del flujo 2 o de la corriente 2. ¿Ok? ¿Alguna composición independiente o flujo que tenga? Sí, también tengo. Pero bueno, no, en el caso del punto de división, perdón, en este caso las composiciones no las voy a contar. ¿Por qué? Porque como son las mismas, aquí solo necesitaría saber si tengo un flujo. En este caso no tengo flujo. Entonces, por lo tanto, bueno, mis grados de libertad en el punto de división va a ser 1. Eso quiere decir que me falta un dato para yo poder resolverlo. Una pregunta. ¿Sí? En la relación independiente no era con la corriente 4 y la 2. Sí, bueno, no sé si tal vez me escuchaste, pero a ver, analicemos. En esta corriente 4, ¿qué tenemos? Tengo oxígeno, nitrógeno y C2H4, ¿verdad? Entonces, esto es, bueno, justamente como dice, que N4 es igual a, no, vamos a poner más. Denme un ratito. Le voy a poner, ya, a ver acá. Yo sé que ah, ya. A ver, yo sé que el oxígeno de la corriente 4, ¿verdad? Más mi nitrógeno de la corriente 4, ¿verdad? Esto va a ser a 0,375 de N2. Sí, ¿verdad? Pero que también sé que ese oxígeno en 4 es igual al oxígeno en 3 y el nitrógeno en 4 también es igual al nitrógeno en 3. ¿Por qué? Porque el oxígeno y el nitrógeno vienen de esa corriente principal de aire. Aquí no hay aire. Entonces, esto que entra viene de esta que está acá, que viene de la que está acá. ¿Ok? No sé si tal vez ahí me hago entender. Entonces, esto que está aquí, ¿verdad? Entonces yo lo puedo reemplazar. Entonces, finalmente voy a tener que O2 en 3 más O más N2 en 3 va a ser igual a 0,375 N2. ¿Ok? Y justamente esto que está aquí son todos los componentes de mi corriente 3. So, yo puedo decir que tengo esta relación independiente. ¿Ok? No sé si tal vez ahí quedó más claro o si alguien tiene alguna otra pregunta. No sé si tal vez le quedó claro al chico que me preguntó o si todavía... Sí, sí. Ya, Gracias. ok. Entonces voy a borrar eso que está ahí. Ahora, ¿qué más yo puedo decir de esto? Aparte de esa relación independiente que tal vez si bien no estaba implícita, ¿ya? Perdón, no estaba explícita, no estaba implícita, yo también tengo un dato de flujo, ¿ya? Yo también tengo un dato de flujo. Con eso mis grados de libertad van a ser 0. ¿Y de dónde yo saco ese dato de flujo? Si ustedes, digamos, hacen aquí el balance global, ¿ok? Aquí viene entonces la corriente 9, aquí viene la corriente 11, acá viene la corriente 10, eh, aquí entra entonces la corriente 2 y aquí entra la corriente 1, ¿verdad? Este es el balance global.
¿Ya? Aquí en la información me dan CO2, oxígeno, 6019 libramol de nitrógeno. Aquí tengo agua y óxido de etileno. Acá también tengo agua y dióxido de etileno. Acá, perdón, óxido de etileno. Aquí tengo eteno. Y acá tengo oxígeno y nitrógeno. ¿Ok? Este es el balance global. Ahora, recordemos que el nitrógeno es una especie inerte. ¿Ok? Entonces todo lo que entra va a salir. Por lo tanto, yo tengo que N2 en 2 va a ser igual a N2 en 9. ¿Ok? Entonces yo aquí ya voy a tener un flujo que va a ser 6019 libramol de nitrógeno. ¿Ok? Y con eso yo tengo un flujo y mis grados de libertad en lo que es el punto de división son 0. Entonces así yo con esa información la puedo simplemente ya, ¿cómo se llama? Resolver el punto de división. ¿Ok? No sé si ahí alguien tiene alguna pregunta. Sí, ¿alguien tiene el micrófono prendido? ¿Alguien va a hacer una pregunta? Bueno, ok. Entonces eso vendría a ser el análisis de grados de libertad en el punto de división. Voy a borrar. Ahora, para lo que es el otro era el reactor, ¿verdad? Para el reactor, siempre es bueno poner qué es lo que tengo antes y después. Entonces aquí, bueno, tengo oxígeno, tengo nitrógeno y tengo este C2H4. ¿Ok? Entonces acá, bueno, como me piden que determine un porcentaje de conversión, eso quiere decir que no voy a tener, ¿verdad? Una conversión completa. Entonces aquí voy a tener lo que es C2H4. Voy a tener obviamente, como el oxígeno está en exceso, voy a tener oxígeno, voy a tener nitrógeno porque recordemos que el nitrógeno es inerte, voy a tener este óxido de etileno y aparte recordemos que aquí teníamos una reacción y tenemos otra, que es la de combustión del eteno. Más O2 que da CO2 más agua. ¿Ok? Entonces aquí voy a tener esto, aparte voy a tener dióxido de carbono y aparte voy a tener agua. Ok, hasta ahí. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Ok, entonces el número de variables independientes en este caso va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Pero aquí tenemos que agregarle 2 porque tenemos dos reacciones. Recuerden que cuando tenemos un reactor se suma 1 por cada reacción que yo tenga. ¿Ok? ¿Cuántos balances de materia independientes yo voy a poder hacer? Yo voy a poder hacer 6 balances de materia independientes. ¿Ok? Uno por cada componente. Uno por el agua, por el dióxido de carbono, por el CO, el eteno, el oxígeno, el nitrógeno y el óxido de etileno. ¿Ok? Ok, disculpen chicos. ¿Sí se ve en mi pantalla? Sí. Ah, ya, ok. Entonces, bueno, como seguía diciendo, aquí yo voy a tener 6 balances de materia independientes, ¿verdad? Y bueno, ahora sí viene datos de el ejercicio. En este caso, bueno, voy a poner aquí datos. Datos. Tengo una composición. Bueno, son datos de composición independientes. Voy a poner datos de la reacción.
¿Qué más? Bueno, a ver, en este caso, en el reactor nos dice que tenemos un 6.335% en su composición. Entonces aquí yo le voy a sumar 1, ¿verdad? De datos de reacción en sí, yo voy a tener esta selectividad, ¿verdad? Voy a poner aquí reacción, voy a tener que tener aquí una selectividad. Uno. Ok, ¿qué más? También tengo este porcentaje de exceso. Entonces aquí, bueno, déjenme mejor aquí borrar. Ya. Entonces aquí voy a poner 1. Esto que está aquí es de la selectividad. ¿Qué más? Tengo, bueno, el porcentaje de exceso. Voy a poner aquí porcentaje de exceso. Que esa es otra relación que también tengo. 1. Y con esto, si se dan cuenta, yo voy a tener, aquí voy a tener 11. ¿Verdad? 11 menos 6, 5 menos 3, 2. Voy a tener 2 grados de libertad. Ok, pero me falta algo. ¿Y qué es? En este caso, aquí, en la corriente 4, yo voy a tener una relación entre el oxígeno y el nitrógeno. Esa relación va a ser 21:79. ¿Por qué? Porque este oxígeno y nitrógeno siempre van a estar en esa composición. Ok, bueno, no siempre, siempre cuando vengan del aire. Entonces, en esa corriente 4, como viene directamente de aire, los componentes nitrógeno y oxígeno van a estar en esta composición, en esta relación. Aquí ya no, porque bueno, en este caso el oxígeno se consumió, entonces va a haber menor cantidad de oxígeno. Entonces, esta es una relación que yo también tengo que considerar como dato. Ok, denme un ratito. Voy a poner aquí datos. Ok, aquí voy a poner, esa es tal vez una relación independiente de composición, que esa es 1. Y con eso mis grados de libertad me quedan 1, lo que indica que me faltaría solo un dato para poder resolver en el reactor. Ok, y ese dato, ¿de dónde lo saco? Si yo ya resuelvo aquí, ¿verdad? El punto de división, porque como vimos los grados de libertad ya nos daban 0, yo ya puedo determinar cuánto aquí es ese flujo. O sea, en ese caso yo voy a tener el flujo de oxígeno y nitrógeno. ¿Ok? Y ese flujo va a ser igual acá. Entonces con eso yo ya tengo mi dato que me faltaría para yo poder resolver el reactor. Ok, hasta ahí chicos. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Si quieren la pueden hacer por el chat. Si tal vez no les quedó claro. Ok. Si no, bueno, vamos a comenzar a resolver. Entonces, obviamente, si yo quiero resolver aquí el reactor, primero tengo que resolver el punto de división, ¿verdad? Y una vez que ya resuelva eso, eh, ya voy a tener obviamente el porcentaje de conversión. Y, digamos, en el otro literal, ¿verdad? Me pedía el peso molecular de la corriente 9, ¿verdad? Y aquí es sencillo porque, digamos, aquí, si no, o sea, tal vez analizando un poco lo que es el diagrama. Aquí yo tengo que me salen 6 componentes, ¿verdad? Aquí salen, aquí solo tengo 2, entonces por lo tanto aquí van a salir solo el agua y lo que es el óxido de etano, perdón, de eteno. ¿Ok? Entonces significa que por acá va a salir lo que es dióxido de carbono, voy a tener oxígeno, voy a tener nitrógeno y también voy a tener el eteno que entra. O bueno, en este caso el eteno remanente.
¿Ya? ¿Por qué? Porque recordemos que la conversión es completa. Entonces, esto que está aquí. Y aparte, aquí tenemos un punto de mezcla. O sea, después de eso tendríamos que resolver el punto de mezcla. ¿Ok? Y aquí recordemos que tenemos oxígeno y nitrógeno. ¿Ok? Entonces ahí simplemente tendríamos que encontrar las composiciones de la corriente 9 y luego sacar el peso molecular promedio de esa corriente. ¿Ok? Pero bueno, vamos tal vez poco a poco. Entonces primero vamos a hacer balance en el punto de división. ¿Ok? Entonces recordemos aquí tenemos la corriente 2, la corriente 3 y acá sale la corriente 8. ¿Ok? Como ya habíamos visto, aquí tenemos 6019 libras moles de nitrógeno. Tengo aquí oxígeno. Aquí, ¿verdad? Voy a tener entonces eh, N3 es 0.375 N2. ¿Ok? Y esa es la información que necesito. Con eso ya puedo resolver. Ahora, primero vamos a definir la corriente 2. ¿Ok? Ahora yo sé, déjenme ver, tengo una pregunta. Ese flujo no era de la corriente de salida. Ok, no sé si, bueno, tal vez no estabas aquí cuando ya indiqué eso. Voy a borrar esto que está aquí. Ok, si nosotros analizamos el sistema global, ¿verdad? Voy a tener aquí un cuadrito, aquí voy a tener todas las corrientes que entran. 2, 1, 9, 10 y acá la 11. ¿Correcto? Ahora, recordemos, ¿verdad? Lo que, bueno, yo les indiqué en la semana, la clase de la semana pasada, es que si yo tengo un balance de materia con reacción, yo no puedo decir que la masa que entra es igual a la masa que sale. Ya, esto yo no puedo decir cuando tengo un balance con reacción. Cuando lo tengo sin reacción, yo sí puedo decir eso, que lo que entra va a ser igual a lo que sale. Entonces, ¿verdad? Y eso de sin reacción aplica para el nitrógeno. ¿Por qué? Porque el nitrógeno es un gas inerte, ¿verdad? No interviene en la reacción. Entonces, si yo aquí tengo 6019 libramoles de nitrógeno, entonces debería entrar la misma cantidad. ¿Ok? Es por eso que aquí yo puedo, o sea, ponemos, ¿verdad? Que lo que entra son 6019 libramoles de nitrógeno. Recuerden que solo es para el nitrógeno, porque el nitrógeno no está involucrado en la reacción. Ok, sigamos. Entonces, ahora sí, si continuamos, ¿verdad? Recordemos que, bueno, la composición del aire siempre es 0.21, 0.79 de oxígeno, nitrógeno. Entonces, si yo ya tengo cuánto es el flujo de nitrógeno, la composición, yo puedo determinar cuánto es el flujo de mi corriente 2. ¿Ok? ¿Cómo hago eso? Yo sé que X del nitrógeno por el flujo, esto va a ser igual a el nitrógeno en la corriente 2. Yo ya tengo cuánto es esto también, me falta esto. Entonces yo sé que el flujo de mi corriente 2 va a ser entonces 6019 libramol de nitrógeno dividido para 0.79. Y esto entonces me va a dar un total de, déjenme usar la calculadora. Ok, les va a dar un total de 8598.6 libramol.
¿Ok? Y esa es toda la corriente 2. Ok, hasta ahí, chicos. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Ok, entonces con esto yo ya puedo definir entonces mi corriente 3. ¿Por qué? Porque yo sé que esto va a ser 0.375 de lo que entra. Entonces, bueno, aquí tal vez para hacer el cálculo ya un poco más directo, simplemente lo voy a multiplicar. Eso por 0.375, tenemos 3224.5 libra-mol. ¿Ok? Y de aquí, ¿verdad? Nosotros tenemos, como se mantienen las composiciones, yo puedo determinar cuánto es el oxígeno de la corriente 3 y cuánto es el oxígeno, perdón, el nitrógeno de mi corriente 3. ¿Ok? Aquí vendría a ser simplemente esto por 0.21, ¿verdad? Voy a tener 677.13 libra-mol, Vale, una pregunta. ¿sí? En el flujo 2, o sea, no sé si soy yo, pero a mí no me sale lo que te salió a ti. Sí, ahorita también ya vi. Dividí mal, dividí para 0.70. Déjeme entonces cambiar todos estos datos. Te sale 7618, creo. Sí, Sí, ya. Disculpe. Aquí. Entonces sería 7618.98. ¿Ok? Entonces aquí sería 2857.12. Por 0.21 sería 599.99 libramoles. Y acá de nitrógeno vamos a tener 2257.12 libramoles. Ok, hasta ahí, chicos. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Ahora, ya que yo tengo mi corriente 3, voy a ver lo que es el balance en el punto de mezcla. ¿Ok? Este que está aquí es nuestro punto de mezcla. Entonces voy a poner mezcla 1, 2, 3, porque esas son las corrientes que están involucradas. Perdón, 1, 3, 4. Sí, 1, 3, 4. Entonces aquí tenemos la corriente 1, la corriente 3, la corriente 4. ¿Ok? Que esa es la de entrada al reactor. Ok, y ahora aquí, yo no sé cuánto es mi flujo de entrada, eso no tengo, solo sé que aquí ya tengo mi flujo de oxígeno y mi flujo de nitrógeno, que como obviamente se están mezclando, aquí van a ser los mismos. Entonces el oxígeno en 4 va a ser igual al oxígeno en 3 y el nitrógeno de la corriente 4 va a ser igual al nitrógeno de la corriente 3. Ok, hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? Ok, entonces continuando. Ahora sí, vamos a hacer lo que es el balance en el reactor. yo tengo una pregunta. ¿Puedes regresar un ratito? En el uno sí nos da un flujo No, para el 1 no dan flujo. del etano. Ah, bueno, Tal vez puede ser en la otra variación. entonces tengo otra. Ajá, ese vamos a hacer después. En ese sí te dan este flujo de aquí, pero no te dan el de acá. Ah, es verdad. Sí, tienes razón. Ya, ok. Entonces, ahora sí, en este balance del reactor, ¿verdad? Vamos a poner aquí entonces el reactor. Vamos a poner aquí que entra la corriente 4,
Acá entra la corriente 5. Ok, aquí ¿qué tenemos? Tenemos el eteno, oxígeno, nitrógeno, todos estos son valores que yo ya sé, ¿verdad? Aquí, bueno, mejor los copio. Voy a tener aquí, tengo 599.9, y acá tengo 2.257.12. Ok, todo esto está en libramol, ¿ya? Eso tal vez no lo voy a copiar. Ahora, aquí en mi corriente 5, ¿qué voy a tener? Voy a tener C2H4, oxígeno, nitrógeno, ¿qué más? Dióxido de carbono, agua, y me falta uno, y el óxido de eteno. ¿Ok? Del lado de acá voy a indicar las reacciones. Es C2H4, O2, C2H4O. Esta es mi primera reacción. Mi segunda reacción, C2H4 más O2. Esto va a ser igual a CO2 más agua. ¿Ok? Recuerden siempre que las ecuaciones tienen que estar balanceadas. Entonces, en este caso se balancea. Y en la de acá también sería 3. Y acá también sería, aquí sería 2 y 2. Sí, ok. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿de dónde podemos partir para resolver esto? Bueno, aparte de eso, bueno, tal vez aquí voy a anotarlo como datos. Tenemos que hay un 200% de exceso de oxígeno. Y aparte se tiene una selectividad del óxido de etileno y el dióxido de carbono de 1. Ok, esos son nuestros datos. Ok, entonces vamos a utilizar el porcentaje de exceso. Entonces, nosotros primero, ¿cómo se define el porcentaje de exceso? Entonces, aquí vendría a ser el oxígeno que se alimenta, en este caso, el oxígeno que se alimenta en la corriente 4, menos el oxígeno teórico requerido, dividido por el oxígeno teórico requerido. En este caso, ¿verdad? Mi única variable, porque bueno, tengo el porcentaje de exceso, tengo cuánto se alimenta, mi porcentaje, perdón, mi incógnita va a ser la cantidad teórica requerida. ¿Ok? Entonces, esto vendría a ser 2 igual 599.99 menos el OTR dividido para el OTR. Ok, esto pasa acá a multiplicarse, me queda 2. Esto pasa acá a sumar, sería 3 OTR igual a esto. Y finalmente me va a quedar que el oxígeno teórico requerido va a ser de 199.99 moles. Ok, de oxígeno. Ahora, esto que está aquí, ¿para qué me sirve? Si nosotros vamos a la definición de una cantidad teórica requerida, ¿verdad? Esa cantidad vendría a ser la cantidad de oxígeno que se necesita para que todo el reactivo, el reactivo limitante pase por la primera reacción. ¿Ok? Entonces, esto quiere decir que yo con esta cantidad teórica requerida, yo puedo saber cuánto es que se alimenta en este caso, de eteno. ¿Ok? Y como, bueno, recordando, siempre esta cantidad se hace asumiendo que todo ese reactivo alimentado pasa por la reacción principal. Y entonces simplemente yo con este oxígeno teórico requerido, ¿verdad? Sería coeficiente estequiométrico 1, aquí sería 2, porque quiero saber cuánto eteno es el que se alimenta, y eso me va a dar el eteno alimentado en mi corriente 4, ¿vale? Que va a ser de 399.99. Es libramol, libramol, libramol. Ok, hasta ahí, chicos. ¿Alguien que tenga alguna pregunta?
Pero si se supone que es una cantidad teórica, no sería incorrecto afirmar que eso es lo que entra, porque al final no se convierte todo. Es que no, recordemos, la cantidad teórica requerida siempre es, o siempre se tiene dos consideraciones, ¿ya? Que todo esto que está aquí, que todo el reactivo que se alimenta reaccione en un 100% por la, reacciona en un 100% y pasa por la reacción principal. ¿Ok? Entonces, esa vendría a ser la cantidad teórica que se requiere en este caso de oxígeno para que todo esto se consuma. Pero como tú dices, en este ejercicio, o sea, sí hay una conversión, ya, pero esa conversión no se la toma en cuenta en la cantidad teórica requerida. No sé si ahí me hago entender. ¿Sí? ¿Alguien iba a hablar? Una pregunta, entonces a partir de la cantidad teórica requerida se podría utilizar la reacción principal y ver por estequiometría cuánto es lo que debería entrar del otro compuesto, del eteno. Ajá, pero eso es lo que está aquí. Eso es lo que se dice aquí. O sea, yo ya tengo mi cantidad teórica requerida y como, un ratito. Y como esa cantidad teórica requerida me dice prácticamente cuánto es la cantidad que necesito para que el reactivo limitante alimentado, ¿ya? Se convierta en un 100% y pase por la reacción principal. Entonces, como es verdad, solo es la reacción principal, yo es por estequiometría, porque aquí tengo los coeficientes estequiométricos, este es el del oxígeno, este es el del eteno. Con eso yo entonces calculo cuánto es la cantidad de eteno que ingresa, ¿verdad? Al reactor. Que este, ¿verdad? Vendría a ser igual al que ingresa al proceso. O sea, al de, un ratito, acá, en uno. ¿Ok? Que vendría a ser esto que está aquí. No sé si ahí queda un poco más claro o si alguien todavía tiene alguna pregunta. O sea, entonces, pero igual no importa que la conversión no sea 100%. No, exacto. Es que recuerden, chicos, siempre en una cantidad teórica requerida, siempre se asume que la conversión es del 100%, porque en sí, recordemos que este valor que está aquí es tal vez la cantidad ideal, ¿ya? Asumiendo que todo lo que yo alimento se convierte y que todo pasa únicamente por mi reacción principal, o sea, que a la salida del reactor no voy a tener obviamente el reactivo limitante y tampoco voy a tener una reacción secundaria, o sea, eso que está aquí, ¿verdad? Siempre es de manera ideal. ¿Ok? Y ¿verdad? El OTR siempre se calcula en base al reactivo limitante. O sea, en este caso, mi reactivo limitante vendría a ser el eteno alimentado. ¿Ok? No sé si tal vez ahí queda un poco más claro o alguien tiene alguna duda. O sea, pero es que esa cantidad de oxígeno es como que yo dijera ahorita, la estás tomando ahorita como que si fuera la cantidad de oxígeno que se alimenta. Pero Esto, igual, ajá. no, no, no. La cantidad que se alimenta es esta que está aquí. Recuerden, a ver, el oxígeno está en exceso, ¿verdad? Entonces, va a haber una parte que va a reaccionar y otra parte obviamente que se va a ir. Esta vendría a ser la parte que reacciona idealmente. Ya, idealmente, se necesitaría entonces 199.99 moles de oxígeno para que todo el reactivo limitante alimentado, o sea, el eteno, pase únicamente por la reacción principal. ¿Ok? O sea, en este caso, ¿verdad? En este caso de idealidad, entonces aquí el oxígeno, ¿verdad? Que sale del reactor vendría a ser lo que entra menos lo que se convierte, que idealmente sería esto. ¿Ok? No sé si tal vez ahí hay alguna otra pregunta.
Chicos, ¿nadie tiene alguna otra pregunta? ¿Esto que está aquí sí quedó claro? Sí, Ya, ok. Entonces, bueno, ya con esto que está aquí, ¿verdad? Bueno, ya en este caso ya tendría, ¿verdad? Definida toda mi corriente 4. Ok, y ahora, ¿cómo yo hago para determinar ese porcentaje de conversión? El porcentaje de conversión. Ok, para eso yo voy a utilizar el dato que me da el ejercicio. Y es que aquí, en lo que es el hidrógeno, perdón, el agua, tiene una composición de 6.335%. ¿Ok? Entonces, yo sé que la composición del agua va a ser 0.06335. Pero, ¿cómo se supone que se determinan esas composiciones? Siempre es el reactivo, o sea, en este caso, el agua en la corriente 5, dividido para toda la corriente, perdón, dividido entonces en este caso para toda mi corriente 5. ¿Ok? Y eso tal vez lo puedo ampliar un poco más. ¿Por qué? Porque mi corriente 5, ¿qué es? Es el agua de la corriente 5 más el oxígeno de la corriente 5 más el nitrógeno de la corriente 5 más el dióxido de carbono de mi corriente 5 más, ¿qué me falta? El óxido de etileno de la corriente 5 más el eteno. Ok, y esto dividido para H2 de mi corriente 5. Entonces, aquí yo tengo que encontrar alguna forma, ok, alguna forma de dejar, perdón, de dejar esto en términos de una sola variable. ¿Ok? ¿Y cómo voy a hacer eso? Con los respectivos balances. ¿Ok? Entonces, digamos, en este caso yo sé que el agua, ¿verdad? De la corriente 5, en este caso el agua solo se produce en la reacción 2. Entonces, el agua de la corriente 5 va a ser igual al agua de mi corriente, perdón, el agua que se genera en la reacción 2, ¿verdad? Y por esta geometría yo puedo decir que es el C2H4, el eteno, ¿verdad? De mi corriente 2, perdón, que pasa por la reacción 2, ¿verdad? Y por los coeficientes estequiométricos, aquí 1 y acá es 2. Entonces, finalmente voy a tener que esto va a ser el agua de la corriente 5, va a ser 2 veces el eteno que pasa por la reacción 2. ¿Ok? ¿Qué más? Ahora, para lo que es el oxígeno. Ok, entonces, el oxígeno, ¿a qué va a ser? Va a ser el oxígeno que entra en la corriente 4 menos el oxígeno que pasa por la reacción 1 y menos el oxígeno que pasa por la reacción 2. ¿Ok? Por coeficientes estequiométricos yo puedo decir que, o sea, lo voy a dejar en términos de también el eteno. Voy a decir que, a ver, para la reacción 1, C2H4 de la reacción 1, ¿verdad? Va a ser 2 y 1. Va a ser aquí 2 y 1. Y acá, C2H4 de mi reacción 2, ¿qué va a ser? Va a ser 1, 3. ¿Ok? Todo lo estoy dejando en términos del mismo componente, o sea, en este caso del eteno. ¿Por qué? Porque tal vez ese es el único que todos tienen en común. Ok, tengo ese, tengo el de acá. ¿Qué más? El nitrógeno. El nitrógeno tal vez es el más sencillo, porque el nitrógeno que entra va a ser igual al nitrógeno que sale. ¿Ok? Y este valor que está aquí, yo ya, o sea, ya tengo cuánto es lo que entra, entonces va a ser igual a lo que sale,
Por lo tanto, este valor que está aquí es un valor que ya tengo y no es necesario, o tal vez no es no es otra incógnita dentro de mi ecuación. Esto que está aquí. Lo mismo con esta cantidad de oxígeno. Yo también sé cuánto es eso. ¿Ok? ¿Qué más? Para lo que es el dióxido de carbono, ¿verdad? En 5, este solo se produce en mi reacción 2. Sería el dióxido de carbono de la reacción 2, ¿verdad? Y para dejarlo en términos de el eteno también, sería CH4, 2. Y los coeficientes estequiométricos, perdón, que son, que es aquí 1, 1, 2. Ya sería aquí 2C2H4 de la reacción 2. ¿Ok? Entonces aquí, sigamos, que faltaría, me falta lo que es el óxido, ¿verdad? De eteno, de la corriente 5. Este únicamente se produce en mi reacción 1 y como tiene misma relación, o sea, tiene los mismos coeficientes estequiométricos, la relación es 1, 1. Por lo tanto, esto vendría a ser C2H4 que pasa por la reacción 1. Y por último, ¿verdad? ¿Qué es lo que quedaría aquí? El del eteno que sale en mi corriente 5, que obviamente va a ser el eteno que se alimenta menos el eteno que pasa por reacción 1 menos el eteno que pasa por reacción 2. ¿Ok? No sé si hasta ahí, chicos, ¿alguien tenga alguna pregunta? Para hacer esas relaciones debo usar siempre el reactivo limitante, ¿verdad? O podría trabajar con algún otro componente de la reacción. ¿Te refieres a estas relaciones de... Ay, un ratito. Sí, con el C2H4. Ah, ya. O sea, no, tú puedes hacer esa relación con cualquiera porque igual son relaciones estequiométricas. Ya son relaciones que están dadas con eh, que están dadas por, ¿cómo se llama? O sea, obviamente por la estequiometría de la reacción. ¿Ok? En este caso yo lo estoy dejando de esta forma, pero tú tal vez lo puedes dejar en otros términos. ¿Ok? Eso tal vez ya lo voy a explicar un poquito más adelante. ¿Ya? En este caso lo que estoy haciendo es simplemente dejar en relación de, de la cantidad de eteno que pasa por reacción 1 y por reacción 2. ¿Ya? Pero bueno, eso tal vez lo voy a indicar después. Tal vez en este caso, bueno, como ya mencioné, lo estoy dejando en base a este reactivo. ¿Por qué? Porque, digamos, todos tienen en común que parten de ese reactivo. ¿Ok? Entonces es como que un poco más sencillo, ¿verdad? Relacionar todas esas variables en base a un solo reactivo. Y así, ¿verdad? Vas a tener menos ecuaciones al reemplazarlas aquí. ¿Ok? Entonces, digamos, todo esto que está aquí, ¿verdad? Todas estas, este C2H4 en 5, este en 5, todas estas que están aquí, las voy a reemplazar aquí. Entonces, así yo voy a tener que 0.06335 va a ser igual a, en este caso, el agua en 5, que es 2 veces la cantidad de eteno que reacciona o que pasa por la reacción 2. Será así. Ok, sería 2C2H4. Ok, eso. Ahora, más, dividido para lo mismo, 2C2H4 de la reacción 2. Uy, ya, más la cantidad de oxígeno en la reacción 5, que vendría a ser más O2 en 4, menos C2H4, 1, dividido para 2, menos 3 veces C2H4 de la reacción 2. ¿Ok? ¿Qué más? Más N25, más N2,
bueno, en este caso en 4, más la del CO2, que también es 2 veces 2C2H4 de la reacción 2, ¿verdad? Más aquí C2H4 de la reacción 1 y más C2H4 que entra, ¿verdad? En 4, menos C2H4 que pasa por la reacción 1, menos C2H4 que pasa por la reacción 2. ¿Ok? Entonces aquí les voy a subrayar los datos que yo sí tengo. Yo sí tengo esto y también tengo esto, que son los flujos de entrada al reactor. Ok, entonces esto que está aquí, bueno, como los puedo ir simplificando. Ok, vamos a poner otro color. Entonces, para lo que es este que es aquí, el eteno que pasa por reacción 2, aquí tengo 2 menos 3 más 2. A ver, un ratito. 2 menos 3 más 2. Y acá está, menos 1. ¿Ok? A la final, esto que está aquí me va a dar 0. Entonces ya en el denominador ya no pondría eso. Aquí ahorita lo que estamos haciendo es simplificando toda esta expresión grande. Al final sería 0.0363335. Va a ser igual a 2 C2H4 aquí 2 dividido para, y obviamente ya la cantidad que pasa por reacción 2 no le voy a poner. ¿Por qué? Porque obviamente al sumar todo eso me sale 0. Y el otro va a ser aquí entonces, ya si se dan cuenta que tengo 1 menos 1, se va. Entonces aquí va a tener solo menos 1 medio. Ay, un ratito. Ya. Entonces aquí voy a tener simplemente la sumatoria del oxígeno en 4, más el nitrógeno en 4, más el eteno en 4, ¿verdad? Menos 1 medio de C2H4, que pasa por reacción 1. Y esto que está aquí, ya si ustedes lo suman, les debería dar, déjenme ver, esto debería darles 2857.125. Ok, entonces aquí ¿qué tengo? Tengo una ecuación, dos incógnitas. Entonces, ¿de dónde yo saco la otra ecuación? De la selectividad. Ok, hasta ahí, ¿alguien que tenga alguna pregunta? Ok, denme un ratito. Ok, a ver, denme un ratito. Ya, ok. Chicos, ¿sí están viendo mi pantalla? No sé si... Sí. Ya, ok. Entonces, bueno, continuando, ¿verdad? Yo sé que, bueno, en la selectividad, ¿verdad? La selectividad era que el óxido, ¿verdad? De etileno, de la corriente 5, va a ser igual a el CO2 de la corriente 5, esto va a ser igual a 1. En este caso, ¿verdad? Yo puedo volver a reemplazar lo que yo ya obtuve acá.
O sea, la relación de esta con respecto al C2H4, ¿verdad? Que reacciona, y con respecto a esta que está acá. Ok, entonces esto finalmente me va a quedar que C2H4 que reacciona, ¿verdad? O que pasa por la reacción 1, dividido para C2H4, perdón, aquí, para dos veces, C2H4 que pasa por la reacción 2 va a ser igual a 1. Entonces finalmente, C2H4 en 1 va a ser igual a 2 veces C2H4 en 2. Ok, no sé si hasta ahí alguien tenga alguna otra pregunta. Con esto yo ya tengo otra ecuación y puedo ya resolver. ¿Sí? ¿Alguien iba a hablar? ¿Alguien iba a hacer una pregunta, chicos? Cero punto 0.06335 igual a 2 C2H4 2 dividido para, aquí era 2000, un ratito, 2857.125 menos, aquí es un medio, ¿verdad? Aquí es un medio de C2H4 que pasa por reacción 1. Y aquí yo puedo reemplazar. Aquí sería entonces 2 veces C2H4 que pasa por reacción 2. ¿Ok? Y con esto ya tengo una ecuación, una incógnita, y ya sé entonces que C2H4 que pasa por reacción 2 es 87.72 libra-mol. ¿Verdad? Y con la relación de arriba, entonces yo ya sé que la cantidad de moles de eteno que pasan, perdón, pasan únicamente por la reacción 1, va a ser entonces dos veces eso. Entonces vendría a ser 175.44 libra-moles. ¿Ok? Entonces ya con eso ya puedo determinar entonces cuánto es el porcentaje de conversión. Porque el porcentaje de conversión, ¿verdad? Es igual a los moles que reaccionan dividido para los moles alimentados. ¿Ok? Entonces en este caso vendría a ser la suma 87.72 más 175.44. Y esto dividido para la cantidad que entraba, que era 399.99. ¿Ok? Si multiplico por 100, a la final voy a tener que el porcentaje de conversión va a ser del 65.79%. ¿Ok? Hasta ahí, chicos. ¿Alguien que tenga alguna pregunta tal vez? Chicos, si alguien quiere que repita alguna parte, me indica nomás y yo vuelvo a repetir. ¿Ok? ¿Nadie tiene ninguna pregunta, chicos, entonces? No, Ya, ok. Entonces con eso, ¿verdad? Esa vendría a ser la respuesta del literal, bueno, de la segunda pregunta, la que pide la conversión del reactor. Y entonces solo faltaría, ¿verdad? Aquí el peso molecular de la corriente 9. Ok.
Entonces, para eso primero tenemos que terminar de hacer el balance, o sea, de todo lo que sale, un ratito, de todo lo que sale en esta corriente, ¿verdad? Específicamente para lo que es el oxígeno, el nitrógeno, el dióxido de carbono y ese que está aquí, ¿ya? Porque si nos vamos por acá, tenemos que en la corriente 7, que es el punto de mezcla, salen estos 4 componentes. ¿Ok? Entonces vamos a hacer aquí. Aquí vendría a ser el oxígeno que sale, ¿verdad? El oxígeno era que entra, menos era C2H4, 1 dividido para 2, menos 3 veces C2H4 que pasa por la reacción 2. Ok, ya como todos estos valores los tengo, yo puedo calcular. Entonces, ¿cuánto era que ingresaba? Déjenme ver. A ver, la cantidad que ingresaba eran 599, ¿verdad? Sí, ya se vendría a ser 599.99 menos C2H4, este que está aquí, o sea, 175 dividido por 44, perdón, 175.44 dividido para 2, menos 3 veces C2H4 que pasa por reacción 2. Entonces sería 3 por 87.72. Y eso da un total de, aquí sería 249.11. ¿Ok? Libra mol. Para el nitrógeno, bueno, ese que está ahí ya es mucho más sencillo porque es el mismo que el que entra. Y esto es igual a 2.257.12 libramoles. Que entonces faltaría el del dióxido de carbono, ¿ok? Que la relación era 2 veces C2H4 que pasa por la reacción 2. ¿Ok? Entonces sería 87.72 por 2. Esto sería 175.44 libra mol. ¿Ok? Y de ahí, ¿qué más nos falta? Ok, el C2H4 en 5 vendría a ser entonces el C2H4 que entra menos el C2H4 de la reacción 1 menos el C2H4 de la reacción 2. Que entonces entraban 399.99 y bueno, se les resta obviamente estos dos valores que están aquí, 87.72 menos 175.44. Entonces esto me da un total de 136.83 libras moles. Ok, hasta ahí chicos, ¿alguien que tenga alguna pregunta? Eso que está aquí nos va a servir para, vamos a hacer aquí entonces el punto de mezcla. Ok, el punto de mezcla vendría a ser esta corriente que está aquí, que es la 8. Aquí se une la corriente 7 y aquí sale la corriente 9. Entonces aquí tenemos oxígeno y nitrógeno. Esto de la corriente 7 es esto que está aquí. Ok, ¿por qué? Vamos a ver por acá. ¿Verdad? Para esto, vamos a hacerlo aquí tal vez. El oxígeno que sale en la corriente 5 va a ser igual al oxígeno que sale en la corriente 7. ¿Ok? Lo mismo entonces para el dióxido de carbono, el nitrógeno y el eteno. ¿Por qué? Porque únicamente se van por esta corriente. Por esta corriente no se va nada. Si se dan cuenta, solo hay agua
y solo hay el óxido. Ok, entonces siguiendo, ya vendrían a ser estas mismas composiciones. Entonces, bueno, no las voy a poner tal vez de oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono y el óxido. Ok, entonces aquí yo voy a tener dióxido de carbono, nitrógeno, oxígeno y el dióxido de carbono. ¿Qué habla? El óxido de eteno. Ok, de esto yo sé que aquí hay 6019 libras moles. Ok, y si aquí yo tengo 2000, ¿cuánto era? Déjame ver, 2257.12. Entonces obviamente aquí voy a tener la diferencia. Ya, esta es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo es desde resolviendo el punto de división, ¿verdad? Pero completando lo que es la corriente 8. De igual manera les va a salir lo mismo, porque en este caso el nitrógeno no cambia. ¿Ok? Entonces, tal vez para hacerlo más fácil, lo voy a hacer de esta manera. 6019 menos punto 12. Entonces aquí, ¿verdad? Deberían entrar 3761.88. Ok, tal vez lo voy a dejar más bonito como para que se vea. Disculpa, creo que en la corriente 7 no es C2H4 o es C2H4. Ah, sí, tienes razón. Aquí es verdad, solo es C2H4. Gracias. Ya. Entonces aquí, ¿verdad? Sería N27 más N28. Si obviamente yo tengo cuánto es en 9 y cuánto es en 7, yo puedo determinar cuánto es el nitrógeno en 8. Ok, entonces esto va a ser de 3761.88. ¿Ok? Y finalmente, yo como esta corriente también viene, esta corriente sí es aire, ya porque viene de un punto de división de aire, entonces yo sé que aquí se mantiene la relación 21:79. Y con eso yo puedo determinar el flujo de oxígeno en la corriente 8. Sería el nitrógeno en 8, 0.79, 0.21. ¿Ok? Sería entonces aquí 999.99 libras mol. ¿Ok? Entonces aquí voy a tener 999.99. ¿Ok? Y como ya tengo esto, ya puedo saber cuánto tengo aquí en mi corriente 9. ¿Ok? Vamos a tal vez completar esta información. ¿Cuánto había quedado de C2H4? 136.83. ¿Cuánto había quedado de dióxido? 175.44. Y de oxígeno, 249. Bueno, lo ponemos acá. 249.11. ¿Ok? Pregunta. Sí. El flujo de nitrógeno en la corriente 2, perdón, en la 7, viene siendo igual todo lo mismo, ¿verdad? Porque no cambia. Sí, exacto. Aquí en la Ya. corriente 7, ¿verdad? Es el mismo de la corriente 5, que es el mismo en la corriente 4. Ok. Entonces, bueno, a ver, aquí tal vez, ya voy a poner aquí que esto va a ser igual al oxígeno en 7. ¿Por qué? Porque justamente todo el oxígeno, el nitrógeno, el dióxido de carbono y el eteno se van por la corriente 7. Entonces, obviamente van a ser el mismo flujo. Ok. Entonces, aquí si yo hago, bueno, balance, o bueno, tal vez directamente corriente 9.
Ok, digamos, en este caso, el dióxido de carbono solo viene de la corriente 7. Entonces, el dióxido de carbono en 9 va a ser igual al dióxido de carbono de la corriente 7 y eso va a ser igual a 175,44. ¿Ok? De ahí, lo que es el eteno, el C2H4 en 9, también viene únicamente de lo que es la corriente 7. C2H4 en 7 va a ser entonces 136,83. En este caso, bueno, ya el nitrógeno, ya sabemos cuánto hay en la corriente 9, que es 6019. Ok, y por último tenemos el oxígeno que ese obviamente sí va a ser diferente. El oxígeno en 9 es igual a la suma del oxígeno en 7 más el oxígeno en 8. Ok, que entonces esto vendría a ser 1249,10. ¿Ya? Entonces con esto, aquí voy a tener la corriente 9, que va a ser obviamente la sumatoria de todos estos valores. Va a dar un total de 7580,37 libras moles. Ahora, ¿yo para qué sumo esto? ¿Por qué? Porque yo lo que voy a hacer es determinar las composiciones molares para de ahí obtener cuánto es ese peso molecular. Ok, hasta ahí. ¿Alguien que tenga alguna pregunta, chicos? ¿No? Entonces, bueno, vamos aquí a calcular las composiciones. Ok, eso vendría a ser entonces 175,44 dividido para 7580,37. Para el nitrógeno es 6019 dividido para 7580,37. Para el oxígeno es 1249,1 dividido para 7580,37. Y por último falta el eteno. C2H4 es 136,83 dividido para 7580,37. ¿Ok? ¿Alguien que tal vez ya haya hecho los cálculos? Ok, si no, aquí voy a poner X del CO2 sale 0,023,1. El del nitrógeno es 0,7940. El del oxígeno es 0,1648. Y el último, C2H4, es igual a
0,018. Ok, entonces estas vendrían a ser las composiciones. Ahora, si se dan cuenta, todas estas, todos estos flujos, ¿verdad? Están en unidades de libra-mol. ¿Y qué me piden? Me piden que el flujo, sí, no, el peso molecular esté en unidades de kilogramos sobre kilogramo mol. ¿Tengo que hacer alguna conversión? La respuesta es no. Porque en este caso, ¿verdad? Todo está, bueno, eso está en las unidades correctas y las composiciones aplican tanto si tenemos libra-mol, mol, kilogramo-mol, lo que sea, con tal de que sean unidades molares. ¿Ok? Esto que está aquí aplica para cualquier unidad molar. Entonces, si yo quiero determinar el peso molecular promedio, ¿verdad? Vendría a ser la sumatoria de la composición de CO2 por el peso molecular de CO2, más la composición del nitrógeno por el peso molecular del nitrógeno. Chicos, ¿alguien va a decir algo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok. XC2H4 por el peso molecular del C2H4. Ok, en este caso, como me dicen que quiere que esto esté en unidades de kilogramo sobre kilogramo mol, ¿verdad? Yo puedo utilizar los pesos moleculares directamente en esas unidades, acordándonos de que gramo sobre mol es igual a kilogramo sobre kilogramo mol. Ok, o sea, 1, 1. Entonces, esto sería 0,0231 por el peso molecular del dióxido de carbono, que es 44, si no estoy mal, kilogramos sobre kilogramo mol, más 0,794 por, lo voy a poner acá, el peso molecular del nitrógeno es 28 kilogramos sobre kilogramo mol, más 0,1648 por el peso molecular del oxígeno, que es 32 kilogramos sobre kilogramo mol, más 0,018 por el peso molecular de este que está aquí, o sea, del eteno, que es 12 por 2 más 4, que es 28. Kilogramos sobre kilogramo mol. ¿Ok? Y finalmente ese vendría a ser el peso molecular promedio de la corriente número 9. Déjenme calcularlo. Y si ustedes ya lo calcularon, ahí verificamos respuestas. Hasta ahí, chicos. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Ok, entonces aquí el peso sale 29,026 kilogramos sobre kilomol. Kilomol es lo mismo que kilogramo mol, sino que no lo puse porque no me entraba. Ok, ¿alguien, chicos, hasta ahí que tenga alguna pregunta? Ok, ahora, esto que está aquí, bueno, tal vez un poco analizando el resultado del peso molecular promedio, sí tiene sentido, porque en este caso el que está en mayor composición es el nitrógeno. ¿Ok? Y obviamente entonces el peso molecular promedio de la mezcla va a estar más cercano al peso molecular del componente que esté en mayor cantidad. O sea, en este caso sí están cercanos.
Ok, chicos, ¿alguien hace que tenga alguna pregunta? Eso creo que vendría a ser prácticamente la resolución del el ejercicio de la lección. Ok, entonces, no estoy segura si para el de la otra variación vayamos a alcanzar a resolverlo todo, pero como ya tienen las pautas, ¿verdad? Simplemente les voy a dar cómo comenzar o tal vez podamos llegar hasta determinar la conversión en el reactor. Ya el resto, el peso molecular de la corriente 9 vendría a ser de igual manera como lo hicimos aquí. ¿Ok? Entonces vamos a... Ok, de aquí, bueno, tenemos prácticamente lo mismo. Ok, pero bueno, en este caso sí tenemos este flujo que está aquí. ¿Ok? Tenemos un porcentaje de exceso. Aquí tenemos, bueno, la otra reacción. Uno. Tenemos a la otra reacción, que es el de combustión. ¿Ok? Entonces vamos a hacer aquí. Vamos directamente a hacer el balance en el reactor. Aquí, bueno, obviamente aquí sí tenemos cuánto es lo que entra de eteno. Entonces aquí tenemos 400 libramoles. Un ratito, chicos, que se me está descargando la compu. Ya, ok. Entonces tengo 400 libramoles de eteno. Tengo oxígeno, nitrógeno. Tengo esto que está en exceso con un 200%. Aquí voy a tener entonces C2H4, oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, agua y ¿qué más? 1, 2, 3, 4. Ah, y el óxido. Ok, de igual manera. Es más, si ustedes se dan cuenta, van a ver que va a tener los mismos resultados. ¿Por qué? ¿Cuánto es el flujo aquí? ¿Qué entra? 400. Y en el ejercicio de acá es prácticamente 400. ¿Ya? Entonces es como resolver el mismo ejercicio, ¿ok? Pero tal vez con otros datos de inicio. ¿Ok? Aquí no está, aquí está. Entonces sería, voy a poner aquí la primera reacción, C2. Aquí sería la otra C2H4. Y aparte la selectividad, que era... Ok, entonces aquí, ¿verdad? Nosotros en este caso vamos a partir de esto que está aquí, ¿verdad? Del flujo. O sea, vendría a ser exactamente lo mismo que hicimos al principio, pero al revés.
Entonces, este que está aquí es el reactivo limitante, ¿verdad? Que está haciéndose, que está siendo alimentado al proceso. Ok, entonces este C2H4, ¿verdad? 4, 5. Entonces, esto van a ser 400 libramol. Bueno, en este caso no lo voy a poner por hora, simplemente le voy a poner libramol. ¿Ok? Y ahora con esto yo voy a sacar mi cantidad teórica requerida de oxígeno. ¿Cómo lo hago? Sería la cantidad de, en este caso, eteno que entra, asumiendo que todo ese reactivo se consume en su totalidad y pasa únicamente por mi reacción principal. O sea, en este caso sería, aquí sería 2,1. Entonces, en este caso serían 200 moles, ¿verdad? Como cantidad teórica requerida. Y ahora yo ya tengo cuánto es el porcentaje de exceso. Ok, yo ya tengo cuánto es el porcentaje de exceso. ¿Qué más? Me faltaría entonces determinar cuánto es esa cantidad alimentada, porque la cantidad teórica requerida yo ya la tengo o ya la determiné. ¿Ok? Entonces aquí, bueno, voy a reemplazar, sería 2. Por último, mi cantidad alimentada vendría a ser 600 moles. Chicos, hasta ahí. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Ok, bueno, entonces, de igual manera, como yo ya sé que este nitrógeno, ¿verdad? O yo sé que este oxígeno y nitrógeno vienen de una composición del aire, estos que están aquí van a tener una relación de 21,79. Ok, entonces yo ya sé que el nitrógeno de mi corriente 4 va a ser igual al oxígeno 4, 0,21, 0,79. Y con eso voy a tener, déjenme ver, voy a tener 2.257,14 moles. Ok, los resultados tal vez pueden variar un poco por decimales, pero si se dan cuenta, estamos teniendo exactamente los mismos resultados, ¿verdad? Que en el ejercicio anterior. Ok, y ya bueno, con tal vez esta pauta se comienza a hacer o a terminar de resolver el ejercicio tal y como se hizo en el ejercicio anterior. Ok, chicos, ¿alguien que tal vez tenga alguna pregunta? Ok, bueno, entonces eso tal vez sería todo por la clase de hoy. Voy a detener la grabación.